muchos le conocen perfectamente. Don Jesús Ángel Rojo, ¿cómo está? Historiador, periodista, hombre de éxito, empresario de medios de comunicación, que lo tiene todo. Un placer estar aquí. Pero escribe muy bien y hace unos libros francamente hermosos, muy bien ilustrados y muy bien editados. ¿Quién se lo ha editado? El Gran Capitán. El Gran Capitán Ediciones, pues... y la portada del libro lo ha hecho en exclusiva, hombre, ha hecho un cuadro Ferrer exclusiva. Dalmau, buen amigo mío, gran pintor de batallas, de escenas, trepidantes escenas de la milicia en España o fuera de España, porque lo abarca todo. Su libro, Grandes traidores a España. No, si usted es un defensor de España a ultranza en sus anteriores libros que yo he devorado y ahora hace un libro de traidores, ¿está Puigdemont? Voy a ver qué página ocupa Puigdemont. Al final dio tiempo para que entrara Puigdemont, por lo tanto está totalmente actualizado. Bueno, realmente aquí estoy, Carles Puigdemont, Jordi Pujol, veo imágenes muy interesantes de unos y de otros. ¿Sabía usted que el abuelo de Puigdemont fue falangista, estaba en el tercio de Nuestra Señora de Montserrat y cuando volvió a Amer, Gerona, la población de la que es la familia Puigdemont, montó una pastelería con el conocimiento que adquirió en Burgos haciendo los bollos de la plana mayor del ejército de Franco, y cuando volvió de la guerra y de Falange y de ganar la guerra, se trajo unas cajas con cinturones y hebillas de Falange que regaló en el pueblo donde se le conocía, porque claro, en tiempos de carestía un tío que te regala un buen cinturón con una hebilla, sí, es verdad que tenía aquello de la flecha de yugo, que entonces estaba muy de moda y bueno, todos estaban encantados con el abuelo de Puigdemont. Bueno, perdone por el comentario. ¿Quiénes son los grandes traidores a España? Hágame cuando menos un ranking. Pues yo creo que los grandes traidores a España son aquellos que han dañado gravemente la imagen de España, aquellos que han intentado destruir España y aquellos que encima de haber hecho una gran felonía contra el conjunto de los españoles, desgraciadamente están considerados como héroes. Cuando uno se da una vuelta por las calles de España, pues vemos, por ejemplo, como hay calles dedicadas a Simón Bolívar, a Bartolomé de las Casas, a San Martín, o por ejemplo al señor Companys. No solo en Cataluña, sino aquí en Madrid, en el pueblo de Getafe, vemos calles dedicadas a tipos pues, que fueron verdaderos asesinos de masas y que su único fin era destruir nuestra nación. Y por lo tanto, al igual que hay que conocer a nuestros héroes, que es muy importante, que los han dejado prácticamente a un lado, hay que conocer a estos grandes traidores que quisieron cambiar para siempre la historia de nuestro país. Empiezo por el final. Carles Puigdemont, Jordi Pujol, Belarmino Tomás, la bestia que proclamó la independencia de Asturias y León. Que merece un comentario. Bueno, el señor Belarmino Tomás, que está ahora siendo muy reivindicado por su nieto y además que tiene calles en Asturias, pues fue un señor que, aparte que fue un revolucionario que dio un golpe de Estado en el año 34 contra la legítima república, pues en medio de la guerra civil se declaró independiente Asturias y León, independiente de la república, del Frente Popular. Al estilo Companys. Y además cogió y pues fue un tipo que no tenía ningún talante político, que mató muchísimas personas y que pues implantó pues un régimen totalitario e incluso se inventó unos famosos billetes llamados los belarminos, que consistían en el timo del tocomocho, ¿no? A la gente le quitaba las joyas, el oro y le daba papelitos que no tenían ningún tipo de valor. Porque hay una lista impresionante. Companys, el presidente mártir, claro, sí, se traicionó a la Segunda República y un domingo 7 de octubre del 34 tuvieron que, deprisa, declarar la orden del día del Diario de la República el estado de guerra en todo el territorio nacional. Así fue, ¿verdad? El señor Companys no solo traicionó a la República cuando gobernaba, digamos, el centro derecha en el año 34 dando un golpe de Estado, sino que ya en medio de la guerra, después del golpe de Estado de los militares, declaró prácticamente de facto la independencia de Cataluña respecto a la República del Frente Popular. El mismo Azaya se quejaba amargamente de que había sido usurpado todos los poderes de la República y había sido tomado por este señor, el cual mató a diestro y siniestro a todos los monjas, a todos los frailes, a todos los religiosos que había en Cataluña y a gente por ir a misa, y a gente también que pensaba contrariamente a él. Esquerra, que era un partido masón y partidario. Además, una cosa muy importante, presumía
de haber matado a todos los curas y monjas, diciendo que no había ese tipo de personas ya por Cataluña. Eso era muy popular en la época, no se olvide. Bueno, Sabino Arana lo ponen aquí en el ranking destacadamente, y yo he contado antes que es como el príncipe de las tinieblas. Solo vivió 36 años, pero la cantidad de daño que hizo, oiga, le pone en el ranking como una de las personas verdaderamente execrables. Ya saben, el padre del racismo vasco, del racismo del PNV. Antonete, este sí que requiere explicación, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, pues cuando llega la Primera República se produce prácticamente una convulsión brutal en España, que pues los republicanos radicales crean cantones, esos cantones, muchos de ellos que se declaran independientes, porque la idea de ellos era crear un país de abajo arriba, separar todo el país para luego libremente cada cantón pues unirse a España o no. Y este tal Antonete, que está considerado un héroe en la provincia de Murcia, pues fue un tipo que proclamó el cantón de Cartagena, que se enfrentó a las fuerzas republicanas, sí, que pues ocupa muchísimas personas, y ya en el colmo de la inmundicia moral de este señor, cuando ya veía que las tropas republicanas iban a acabar con el cantón, pues incluso pidió anexionar Murcia o Cartagena a los Estados Unidos de América. Con un par, sí, sí. Bueno, se pregunta usted quién ordenó el asesinato de Prim y cambió de este modo el destino de España, que hubiera sido diferente, considerablemente diferente. Hombre, la muerte de Prim les costó acabar con el de Reus. Pero la muerte de Prim, todos los indicios marcan que se realizó dentro de una configuración dentro del núcleo de poder. En ese núcleo de poder estaba un traidor como el general Serrano, que por cierto tiene una calle muy importante en Madrid, y masón. Porque Franco se dirá lo que se dirá, pero los masones los trató de coña. Se ve que en el ejército africanista había muchos, y aquí han quedado pues O'Donnell, Serrano, casi todas las calles con apellido propio histórico de Madrid son de masones, y no se tocaron a pesar de la guerra contra el rojerío y la masonería que se le atribuye al general Franco. Bueno, luego hay algunos, digamos, americanos o criollos como San Martín. Españoles americanos, bueno, españoles poco. Bueno. San Martín y Bolívar, que son los dos que me ponen. Mire, en el caso de Bolívar, por llevarle la contraria a Maduro y a Chávez, se lo admito, porque murió deseando y pidiendo dinero a los amigos en casa de un español en Santa Marta, Colombia, repudiado por Venezuela, que era una provincia de la Gran Colombia, y pidiendo dinero a algunos compatriotas españoles para venirse a España, porque allí es que, en fin, ya le tenían hasta el gorro, ¿no? Bueno, el señor Bolívar, que fue lógicamente un cipayo a las órdenes de un plan superior que tenían preparado los británicos para quedarse con la América española, pues fue un tipo que, aparte que quiso el exterminio de todos los españoles y canarios, decía literalmente, pues aparte cuando terminó la guerra civil, que fue brutal en América entre hermanos, pues se arrepintió de todo lo que había hecho. De hecho, su famosa frase que decía que hemos arado en el mar, y al final tanta guerra para no conseguir nada. Porque desde que se independizó Hispanoamérica, todos los países hermanos pues sufren pues todos esos problemas de pobreza, de deuda externa, etcétera, gracias a que pues Bolívar balcanizó toda Hispanoamérica y al final la dejó en manos de un depredador económico como era la Gran Bretaña. Porque luego la opresión supuestamente atribuida a la metrópoli la ejercieron gobiernos criollos de burguesía que tuviera origen español, pero que ya estaba independizada y no quería tener nada que ver con el rey de España. Y a veces a mí no me extraña, porque hemos tenido cada rey, Fernando VII, Carlos IV. Usted veo que los pone aquí en el ranking y no sabe cómo me alegro. Pau Claris, que sigue teniendo calles, unas calles importantes en Barcelona, donde no hay calles para Agustina de Aragón, ni hay calles para el tambor del Bruc, aunque sea una leyenda, que no sé si lo fue tanto o poco, porque se llamaba Isidro y es del mismo pueblo que Guardiola, Santpedor. ¿Cómo ha cambiado Cataluña? Pero usted lo cuenta aquí muy claramente, Pau Claris, el felón que entregó Cataluña en bandeja a los franceses. Exactamente, además este señor yo creo que es muy determinante, ya pasa casi de puntillas a la historia de España, porque en medio de la guerra de los 30 años y en medio de una guerra brutal en esos momentos contra la Francia del cardenal Richelieu, pues entregó el Principado de Cataluña en manos de los franceses, provocando una invasión francesa, una guerra civil entre españoles, catalanes y
españoles colaboracionistas con los franceses, y eso significó que, pues, por ejemplo, Portugal se levantara en armas gracias al apoyo de Inglaterra, hubiera pues diferentes levantamientos en el conjunto de España y en definitiva pues se produjera una situación prácticamente brutal, en el sentido que por casi desaparece el imperio y pues desaparece la propia España, y además a partir de ahí perdemos la hegemonía como imperio, y muchas veces los libros de historia pues han pasado de puntillas en esa situación, como te he dicho, pues apuntando otros valores que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, luego sigo en la lista, está Lope de Aguirre, el enviado vasco por el rey, que traicionó al rey. Desde el punto de vista del rey sí que entiendo que le ponga a usted como traidor a España. Ahora, el hombre es un ejemplo, gran libro el de la aventura equinocial de Lope de Aguirre, sí. Grandísimo libro, también está en película, no está mal la película, el libro es mejor, como casi siempre ocurre, pero explica una cosa muy bien, que es que muchos conquistadores enloquecen a fuerza de enfermedades, de trastornos, de inconvenientes, de vivir en un mundo hostil y de, en fin, de tener problemas con sus tropas, pues de Hernán Cortés, que quema las naves para, en fin, evitar que le traicionen, al caso de Lope de Aguirre, que acaba considerándose rey del Perú y de no sé qué. Y de tierra firme. Pero Lope de Aguirre le tienen los independentistas hispanoamericanos, le tienen como un símbolo, incluso Bolívar, que decía que era el precedente de la revolución que luego posteriormente hubo. Y le ponen como un ejemplo a seguir, cuando era una persona sanguinaria. En realidad, en la película que interpreta a Lope de Aguirre, Klaus Kinski, una mítica, pone una cara de loco que bastante encaja con lo que parece, según los que narran la historia del tipo, pues tenía. Antonio Pérez, dice usted, la ramera de los enemigos de España, porque estuvo en algunas que otras camas. Hombre, es que este señor vendía los secretos de Estado al que más le pagaba. Además, fue el culpable de la muerte de Escobedo, la famosa conjura del Escorial, donde decía que Escobedo y Juan de Austria pretendían quitarle el poder a Felipe II, y le engañó a Felipe II para que mataran a Escobedo con su consentimiento. Cuando el rey se da cuenta que todo esto es una felonía de secretario Pérez, pues le persigue, se escapa de un castillo, de una fortaleza, casi como en una película de Hollywood, y este tipo, pues a partir de entonces se va a Aragón, provocando una revuelta en Aragón, que tiene que ser sofocada por las tropas de Felipe II. Luego se va a Francia, que provoca una invasión de los franceses. Posteriormente se va debajo de las piernas de la reina virgen, la reina Isabel I, que provoca, pues por ejemplo, la famosa contraarmada, o el famoso intento de invasión de la América española por Franz Darquis, e incluso el ataque a Cádiz, porque le va dando tal información, y lo que se dedicaba directamente era a revelar a cambio de dinero todos los secretos de Estado de España para intentar atacar al rey Felipe II. Un traidor, sí, está muy bien descrito. Fray Bartolomé de las Casas, que algunos idolatran como gran cronista de las aventuras en las Indias, y que usted, yo creo que con toda justeza, le llama charlatán paranoico, que creó la leyenda negra española, antiespañola, vamos. Fray Bartolomé de las Casas, que es considerado casi por un apóstol por algunos, pues verdaderamente acusó a España de un falso genocidio, un genocidio mayor incluso que el nazi o comunista, y fue verdaderamente el padre de la leyenda negra que ha llegado hasta nuestros días. Todo lo que decía era mentira o exageraciones, y si no diciendo que había estado en determinados sitios, se los inventaba. En definitiva, Bartolomé de las Casas yo creo que tiene que estar a la lista de los mayores traidores de España, porque su labor de difamaciones ha llegado hasta nuestros días. En la lista está Guillermo de Orange, está Felipe el Hermoso y está Don Julián. Claro, ¿cómo no iba a estar Don Julián? Que, por cierto, Don Julián está enterrado a la entrada, en el gran escalón de entrada de una iglesia, y está enterrado allí, y así, para que todo el mundo al entrar al templo lo pise. Porque este es el que abrió España a los almorávides. A la invasión de las hordas de Mahoma, claro. El traidor que posibilitó lo que hubiera sido de otro modo muy complicado. Ahí había pues lo que hay ahora, el estrecho de Gibraltar, y eso no era fácil de superar, claro. Pero se evitó una invasión que duró prácticamente 800 años y abrió las puertas, digamos, al Islam,
y prácticamente España, la España visigoda, por casi desaparece ante otra cosa que no era España, que era el Al-Ándalus. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque el Al-Ándalus no tenía nada que ver con España, ni con la España actual, ni con la España visigoda. Gracias a Dios pudimos reconquistarlo y tenemos ahora lo que se llama España. Y se impuso a sangre y fuego, como es lógico, con una pertinaz afición por degollar y por cortar el cuello a los que segaban, labraban o trabajaban en el mundo rural de la España de la época. 800 años costó 800 años. superar la traición de don Julián. No sé si aquí, cuando alguien, no sé si tardará tanto en levantar cabeza a Barcelona, espero que no tarde tanto, ¿verdad? Hombre, esperemos bueno, que no. Señor Rojo, doctor Rojo, como yo le llamo, un placer enorme tenerle aquí en el programa, contar los grandes traidores a España. Me gustaría invitar a la gente a la presentación que va a ser el día 27 de noviembre a las 7:30 en el Hotel Miguel Ángel. Están invitados todos. Miguel Ángel de Madrid. Exactamente, de Madrid. ¿Qué día ha dicho? El día 27 de noviembre a las 7:30 en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Muchas gracias a todos por su interés y su atención. Hoy agotamos hasta el último segundito. Gracias.